Hola, mi nombre es Olman Solano y el día de hoy voy a explicar un problema que tiene que ver con la dinámica y torques a través de este video. Entonces, por leer nuestro problema. Un sistema está compuesto por tres bloques A, B y C con masas de 4 kilogramos, 2 kilogramos y 0,5 kilogramos respectivamente. El bloque B se coloca encima del bloque A y los bloques A y C se unen mediante una cuerda ligera e inextensible que pasa por una polea en forma de disco de masa 1 kilogramo y un radio de 0,25 metros, tal y como se muestra en la figura. Entre el plano inclinado y el bloque A hay fricción con coeficientes ν sub s 0,3 y ν sub k 0,16 y el ángulo de inclinación es de 25. El bloque A es jalado por una fuerza F paralela a la superficie del plano inclinado, haciendo que el sistema acelere en dirección de la fuerza F con una magnitud de 2,5 metros por segundo al cuadrado. Los bloques A y B se unen como uno solo por el plano inclinado. Vemos entonces la figura, tal y como nos plantea el ejercicio, y vamos a ir resolviendo inciso por inciso. En esta ocasión yo he llamado a los incisos A, B, C, D y E. Es decir, son 5 incisos. El primero dice que tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre para los bloques A, B y C, A, B juntos y la polea. Entonces, en este caso, vamos a iniciar con el diagrama de cuerpo libre para A, donde tenemos una normal, tenemos un coeficiente, una fuerza de fricción entre las dos cajas. Se presenta la fuerza que va jalando todo el sistema. Tenemos una tensión que es con respecto a la polea. Tenemos una fuerza de fricción que tiene que ver con la superficie. Tenemos una fuerza normal que viene con respecto del bloque B. Y por supuesto el peso de A. Ahora para el diagrama de cuerpo libre de B, tenemos entonces que una normal hacia arriba, un peso y la fricción entre las cajas, que es la misma pero en dirección opuesta que el bloque A. Seguidamente, para el bloque C, tenemos una tensión hacia arriba, la cual llamaremos tensión 1, y un peso hacia abajo, que llamaremos WDC. Seguidamente tenemos el diagrama de cuerpo libre para AB juntos, donde tenemos una normal hacia arriba, un peso que tiene dos componentes, ya que es un plano inclinado, y el peso del bloque A y el bloque B se van a sumar, ya que lo estamos tomando como uno solo. Tenemos la fuerza que jala a todo el sistema, tenemos la tensión con respecto a la polea y la fuerza de rozamiento, que es con respecto a la superficie. Y por último tenemos el diagrama de cuerpo libre para la polea, donde tenemos su normal, su peso, dos tensiones que tienen que ver con las dos cuerdas que están unidas hacia los bloques. Tenemos un radio y eso es todo lo que tenemos ahí. Ahora bien, del inciso B vamos a calcular las magnitudes de las tensiones en la polea. Para esto vamos a emplear la suma de torques y la suma de fuerzas en ambos bloques y de la polea. Vamos a iniciar para la suma de fuerzas para el bloque C y AB juntos. Entonces, primeramente para C, como el bloque solo tiene movimiento en el eje vertical, no vamos a realizar ninguna sumatoria de fuerzas en X. Siendo así, entonces, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Sustituyendo las fuerzas tendremos T1 menos el mg es igual a ma, que sería masa por aceleración. Despejamos la tensión 1, sustituimos los datos y entonces nos queda que esta primera tensión tiene un valor de 6,5 newtons. Ahora bien, vamos, o se podría pensar que vamos a continuar con la sumatoria de AB juntos, ¿verdad? Tomando en cuenta que el mg en este caso, por estar en un plano inclinado, tiene dos componentes. Pues con esta suma nos saldría el ejercicio. Y vamos a ver si eso se cumple. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, donde n menos n, que representa la normal, menos mg coseno de 25 va a ser igual a 0. Siendo así, entonces
Despejamos el mg coseno de 25, sustituimos los datos y nos da entonces que la normal tiene un valor de 53,29 newtons. Note que estamos sumando la masa del bloque A y B, ya que lo estamos tomando como uno solo, como dije anteriormente. Además, la fuerza normal nos va a ayudar más tarde. Seguidamente vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, que esta sí va a ser igualada a la masa por la aceleración. Entonces, sustituyendo las fuerzas, vamos a tener menos la tensión, menos la fuerza de fricción, más el mg seno de 25, en este caso positivo, porque la componente en X del peso va en dirección al movimiento, más la fuerza que va en dirección al movimiento, ya que es esta la que produce el movimiento, que esto va a ser igual a masa por la aceleración. Sustituimos los datos y vemos que nos quedan dos incógnitas. Entonces, como no conocemos la tensión denotada como T, vamos a aplicar la sumatoria de torques. Y en lugar de igualar el momento de inercia por la aceleración angular, vamos a utilizar la condición de rodadura. Entonces vamos a escribir aceleración entre el radio. ¿Ok? Vamos entonces, además sabemos que el torque generado por el peso y por la normal no producen torque, por lo tanto no vamos a tomarlos en cuenta en esas fuerzas. Alfa es negativo, puesto que la dirección de todo el movimiento es horaria. Entonces sustituimos los datos para el torque, tensión 1 por el radio menos el radio por la tensión es igual a 1/2 de la masa por r al cuadrado multiplicado por la menos aceleración entre r. ¿Verdad? Menos aceleración porque hay movimiento horario, y ese 1/2 de m por r al cuadrado es la masa y el radio de la polea, y ese es el equivalente a su momento de inercia. Sustituimos entonces los datos, ¿verdad? Además de tomar en cuenta que el torque generado por la tensión va a ser negativo porque va en sentido horario, y el torque generado por la tensión número 1 es positivo porque es antihorario. Despejamos los datos y como ya conocemos la tensión 1 porque la hemos encontrado anteriormente, nada más sustituimos para T y nos queda entonces que esta tensión tiene un valor de 7,40 newtons. ¿Ok? Ahora, de C, para conocer la aceleración angular de la polea, vamos a utilizar la siguiente relación, que fue la misma que utilizamos para el momento de inercia, o más bien para la aceleración de la polea. Y de aquí, como conocemos los datos de la aceleración y conocemos el dato del radio, simplemente vamos a efectuar esta división y eso nos daría entonces la velocidad angular de la polea, que sería aproximadamente 10 radianes por segundo al cuadrado. Seguidamente, para D, en este caso vamos a encontrar la magnitud de la fuerza F. Y para esto vamos a volver a aquella ecuación que habíamos dejado en el inciso B, que no nos había servido porque teníamos dos incógnitas. En este caso, como ya no tenemos las dos incógnitas, sino que ya encontramos T y ya teníamos los otros valores, simplemente vamos a sustituirlos y vamos a despejar para F. Siendo así, despejamos para F y nos queda entonces que esta fuerza que jala todo el sistema es de 6,08 newtons. Y por último, para el inciso E, vamos a calcular el coeficiente de fricción mínimo entre los bloques A y B para que puedan moverse juntos. Vamos a realizar la sumatoria de fuerzas verticales y horizontales para el bloque B. Decimos entonces que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Tenemos una normal de B en Y, en dirección de Y, menos el peso por el coseno de 25, recordando que esto tenía componentes por ser un plano inclinado. Despejamos para la normal y nos queda que la normal va a ser igual a 2 kilogramos, que es el peso, o la masa más bien, multiplicado por 9,8 por el coseno de 25, para entonces así encontrar la magnitud de la normal. Luego vamos a hacer para X. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. Sustituyendo las fuerzas en X, entonces tenemos menos esta fricción, pero esta vez va a tener un coeficiente estático porque no se va a mover, no va a haber movimiento. Entonces sustituimos todas las fuerzas, despejamos para μ, sabiendo que la fuerza de fricción es μ por la normal, calculada anteriormente, y siendo así, μ nos queda que es 0,18.
Este es el valor mínimo del coeficiente de fricción para que A y B se muevan juntos. Muchísimas gracias por su atención.